Bendiciones con todos. Tema 203, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús vuelve a enseñar acerca del divorcio, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 19, versículo del 1 al 9, que dice lo siguiente. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo inicia una nueva sección, pero trata de enlazarnos con los acontecimientos del capítulo 18, cuando dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. En estos versículos toca un tema que hasta el momento sigue siendo muy controversial, y este es el divorcio. De hecho, se han realizado innumerables comentarios respecto a la interpretación de este texto. En el tiempo de Jesús existían dos opiniones fuertes, pero contrarias a este tema. Pero, como veremos, ambas están alejadas de lo que Dios deseaba. El capítulo 19 comenzará mostrándonos a Jesús yendo a Judea. Esta primera sección se dividirá en tres preguntas. Las primeras dos, que son las que veremos aquí, son realizadas por los fariseos, y la tercera por los discípulos. A todas estas responde Jesús. Jesús va rumbo a Jerusalén. En tiempo de Jesús, en esta tierra estaba llegando a su fin. Él lo sabía, por eso se dirigía a Jerusalén, donde habría de morir. Por ello, Mateo nos dice que al terminar de decir las palabras que se encuentran registradas en el capítulo 18, decide ir a las regiones de Judea, que está al otro lado del Jordán. Sin embargo, no va solo. Aparte de sus 12 apóstoles, grandes multitudes lo siguieron, y a muchos de ellos sanó de diferentes dolencias. Marco nos dice también que Jesús les enseñaba e instruía en las verdades del reino de Dios. Escuche lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Como podemos ver, el ministerio de Jesús no paraba. Siempre estaba enfocado en enseñar el evangelio del reino de los cielos y en sanar a los enfermos. A pesar que se había retirado de Galilea, le siguieron grandes multitudes, y a todas ellas nuestro Señor atendió. De esta forma, el ministerio de Jesús en Galilea está llegando a su fin, y va directo a Jerusalén, y decide irse por el lado del Jordán. Para ir de Galilea a Jerusalén había dos rutas. La primera y más corta era la que pasaba por Samaria, tal y como lo vemos en Juan capítulo 4, cuando le testifica a la samaritana.
Este camino era de solamente 3 días, pero los judíos no lo preferían por su enemistad con los samaritanos. El otro era el que iba por el otro lado del Jordán y tardaba aproximadamente 7 días, y este es el que toma el Señor Jesucristo. El principio divino, lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. A continuación, vemos que se presentan los fariseos con una pregunta para Jesús. ¿Cuál es la pregunta? Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El propósito de estos hombres al hacerle esta pregunta a Jesús era tentarle, ya que este era un tema que era muy controversial en su tiempo y tenían divididos a los judíos en cuanto a su interpretación. Ellos querían oír la opinión de Jesús en cuanto al divorcio, lo cual en nuestra época también es un tema que tiene dividida a la iglesia en cuanto a su interpretación. Para esta época había 2 interpretaciones que derivaban de un texto del Antiguo Testamento donde Moisés les permitió separarse de su primer mujer. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí vemos la ordenanza escrita que les decía a los israelitas que podían repudiar o divorciarse de la mujer por hallar en ella alguna cosa indecente. Pero la pregunta sería: ¿a qué se refiere cuando dice alguna cosa indecente? Respecto a esto, se habían formulado 2 opiniones diferentes. La primera opinión era la que formulaba el rabino Hillel, el cual afirmaba que el hombre podía divorciarse de su mujer si había algo que ya no le agradaba de su mujer. Por ejemplo, si ésta era desordenada, si no podía cocinar, si le avergonzaba en público e incluso si al envejecer esta ya no le atraía. Esta posición era la más liberal y la más popular y la que sostenían los fariseos. La otra opinión era la del rabino Shammai, que decía que la única razón para divorciarse era por causa de adulterio, pero muy pocos eran los que lo apoyaban. Para poder divorciarse, los judíos acostumbraban a dar una carta que era una especie de certificado que despedía a la mujer y le otorgaban el permiso de iniciar un nuevo matrimonio si ella así lo consideraba. Este proceso se realizaba con un rabino calificado y posteriormente dicha carta se presentaba a un tribunal y se archivaba en el Sanedrín. Así de fácil era divorciarse en este tiempo. Estos hombres que hicieron tal pregunta querían oír la opinión de Jesús, ya que era muy discutida en su tiempo, pero el Señor no apoyó ninguna de estas, sino acudió a la palabra de Dios para dictar el principio divino respecto al matrimonio, y dijo: Jesús, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí encontramos el principio divino para el matrimonio. Debe ser para siempre, hasta que la muerte los separe. Realmente el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios, y para ilustrar eso nuestro Señor cita un pasaje de Génesis donde Dios establece la institución del matrimonio. Miren lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona,
porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta es la causa por la cual un hombre y una mujer dejan a sus padres, y es para llegar a ser una sola carne a través del matrimonio. Las palabras una sola carne provienen de dos palabras hebreas que son ek yab bashar, las cuales literalmente sugieren la idea de dos seres que se funden en uno solo, de tal forma que ya no son dos, sino un solo ser que se han fundido en una sola carne. Pero por ello la Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera, Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unen a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Ahora bien, si ambos, hombre y mujer, se han fundido en un solo ser, ¿cómo pueden separarse por el divorcio? Y si Dios los ha unido, ¿cómo puede el hombre separarlos? Esto debe provocar en el hombre un sentimiento de responsabilidad al momento de casarse, porque debe estar consciente que es para siempre y no debe ver el divorcio como una opción para separarse y romper su compromiso. Los judíos veían el matrimonio como un deber, especialmente porque Dios había establecido la orden de multiplicarse en este mundo. Miren lo que dice Génesis 1:22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Por ello el rabino Eliezer consideraba el celibato como una violación a este mandato y dijo: quien no se preocupa por tener descendencia es semejante a aquel que derrama en la tierra su sangre. En el Nuevo Testamento el Señor le da un gran valor al matrimonio, que dice Hebreos capítulo 13 versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por tanto, podemos ver que el divorcio no es la voluntad de Dios, sino que su deseo es que aquellos que se unen en matrimonio jamás se separen, sino perseveren como marido y mujer hasta que la muerte los separe. De allí que como creyentes debemos pedirle sabiduría a Dios para que nos guíe en encontrar aquella persona con la cual uniremos nuestras vidas o unirán sus vidas. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Nuevamente toca el tema del divorcio y Jesús y Cristo no. Se fundieron en una sola carne y no necesitan divorciarse. Necesitan vivir conforme a la palabra de Dios en obediencia para que no suceda esto mañana. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ella es maravillosa, ella nos enseña, ella nos instruye, Señor. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones que nos das cada día. También te damos gracias por los amigos, por la familia, por los que están escuchando esta palabra todos los días, mi Dios. Bendícelos. Que tu gracia y tu misericordia los acompañen cada día. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles que tengan un día lleno de bendiciones.